agotador, ¿no? Uf, sí. O sea, es un sistema cerrado, se gasta una cantidad enorme de energía solo para asegurarse de que nada exterior, nada que no esté en el plano original, cruce esos muros. Y es precisamente por eso que hoy, en nuestra inmersión profunda, vamos a hablar de la maleza, del diente de león. Me encanta. Esa plantita rebelde que rompe el asfalto caliente de la calle, la que no te pide permiso para germinar ni exige tierra fértil. Lo más loco del diente de león es que cuando intentas cortarlo, echa raíces aún más profundas. Ajá, y cuando sopla el viento, no se resiste. Exacto. Usa esa misma fuerza para que sus semillas vuelen a rumbos impredecibles. Así que, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nuestra misión es explorar una colección de ensayos fascinante. Sí, estamos hablando de la edición especial de la revista de filosofía Periaperón. Que está enfocada en la filosofía de la ciencia y la transcomplejidad, son las memorias de la cohorte postdoctoral del 2025. Y bueno, vamos a tomar este espíritu del diente de león para desmantelar las reglas del jardín. Así es. Y para quienes nos escuchan, hoy vamos a entender, por ejemplo, por qué la inteligencia artificial más avanzada no puede oler una flor. Ah, ese tema me vuela la cabeza. Sí, es buenísimo. También veremos por qué nuestro sistema educativo necesita ser arrancado de raíz. Y como la vanguardia de la física cuántica está descubriendo cosas que las culturas ancestrales sabían hace siglos. Todo para entender esta lente que los autores llaman transcomplejidad. A ver, vamos a desempacar esto. Porque para entender a la maleza, primero tenemos que entender por qué el pavimento de la ciencia tradicional se está agrietando. Claro, el contexto es clave ahí. Sí, el investigador José Rafael Sá Méndez abre la discusión con un llamado, casi de emergencia. Él pide abandonar las camisas de fuerza del método científico del siglo XIX. Habla de alejarnos del paradigma positivista y de este exceso de procedimentalismo. Pero, traduzcamos esto. ¿A qué se refiere exactamente con que la ciencia antigua es una camisa de fuerza hoy? Bueno, el paradigma positivista es, en esencia, esta creencia absoluta de que si algo no se puede medir, pesar o cuantificar en un laboratorio superestéril, entonces simplemente no existe. O no tiene validez científica. Exacto. Es una herencia del siglo XIX que nos convenció de que el investigador es como un sujeto neutral que mira a un objeto pasivo. Ya. Sara Méndez expone en su ensayo que esta obsesión con el procedimiento rígido fue súper útil para inventar la máquina de vapor, por ejemplo. Claro, para cosas mecánicas. Sí, pero es trágicamente inútil para entender sistemas dinámicos y caóticos, que, es como funciona realmente nuestro universo. O sea, es como... como intentar medir la profundidad y las corrientes del Océano Pacífico usando una regla escolar de madera. Totalmente. No importa qué tan precisa sea tu pequeña regla, la herramienta es demasiado rígida para un medio que está en movimiento constante. Y terminas creyendo que el océano está mal porque no encaja en tus centímetros. Esa metáfora da en el clavo. Y el problema no es solo la regla, ¿sabes? Es la arrogancia de quien la sostiene. Esta idea de creer que, por tener la regla, mágicamente estás fuera del agua y no te mojas. Uy, sí. Y esto nos lleva directo al aporte de José Alfredo Moncada Sánchez. Él toma las ideas del filósofo Hans-Georg Gadamer para demoler esto que él llama el metodologismo. Sí, Moncada Sánchez ataca fuerte esa ilusión de la objetividad pura. Y aquí es donde se introducen términos que suenan, un poco intimidantes al principio. Habla de la verdad como un evento dialógico. Ajá, la fusión de horizontes. Exacto, la fusión de horizontes. Y dice que el lenguaje es la matriz ontológica. Hagamos una pausa aquí porque matriz ontológica suena a que estamos en una película de ciencia ficción. Suena súper abstracto, sí. Estamos diciendo que no es que usemos el lenguaje para describir el mundo, sino que el lenguaje literalmente construye la realidad que percibimos. Exactamente eso. El metodologismo te dice algo como despójate de todos tus prejuicios, olvida tu cultura, tu idioma y mira el mundo de forma pura. Como si fueras una hoja en blanco. Ajá, pero Gadamer responde que eso es biológica y filosóficamente imposible. Esa es la lingüisticidad. No puedes pensar por fuera de las palabras y los conceptos que tu cultura te dio. ¡Wow! Entonces, la verdad no es un tesoro enterrado que tú sacas con una pala objetiva. La verdad ocurre cuando mi horizonte, o sea, mi perspectiva histórica,
choca y se mezcla con la tuya. Y esa es la fusión de horizontes. A ver, espera. Aquí tengo que pisar el freno y hacer de abogado del diablo. Dime. Si decimos que es imposible ser verdaderamente objetivo y que, bueno, siempre estamos condicionados por nuestros prejuicios, ¿no esa es una receta para el relativismo total? Ah, claro, esa es la crítica clásica. O sea, la objetividad rigurosa fue lo que nos sacó del oscurantismo. Si todo es una fusión de perspectivas, ¿cómo evito que la opinión de alguien que dice que la Tierra es plana tenga el mismo peso que la de un astrofísico? Es un miedo súper común cuando se ataca a la objetividad pura. Pero hay que aclarar algo importante según el ensayo. Gadamer no promueve el relativismo del todo vale. Bueno, No, el punto aquí es mucho más agudo. No se trata de celebrar la ignorancia, sino de exponer un autoengaño. Pretender que puedes observar el universo desde una posición descontaminada, como si fueras un dios mirando desde afuera, es simplemente falso. ya veo. Gadamer introduce el concepto de historicidad. Tu historia y tu contexto no son una basurita en el lente del telescopio que tienes que limpiar. Tu historia es el cristal mismo del telescopio. O sea, es lo que te permite ver en primer lugar. Exacto. Sin tus prejuicios iniciales, sin un marco de referencia previo, ni siquiera sabrías qué preguntas hacerle a la realidad. Reconocer tu sesgo es el primer paso hacia una ciencia más rigurosa. Bueno, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. A ver. Porque si aceptamos que la comprensión real requiere este contexto vivo, histórico y biológico, nos topamos de frente con la herramienta más objetiva que hemos creado hoy en día, la inteligencia artificial. Uf, sí. El ensayo de Miguel Cabrera va directo a la yugular con este tema. Sí, él cita un estudio gigante sobre cognición fundada comparando humanos con los grandes modelos de lenguaje. O sea, los famosos LLMs como ChatGPT y Gemini. Ujú. Y el experimento fue masivo. Pusieron a más de 4,000 personas frente a estos modelos de IA a evaluar, creo que eran 4,400 conceptos léxicos. Sí, 4,400. Y el objetivo era ver si las máquinas entienden las palabras de la misma forma que nosotros. El resultado es brutal. Totalmente. La IA es un genio absoluto imitando la abstracción. Puede escribirte un ensayo sobre la tristeza que te hace llorar, pero fracasa estrepitosamente en lo que el estudio llama dominios sensoriomotores. Claro, porque la IA carece de cognición situada. Exacto. Lo fascinante de esto es el mecanismo detrás. Un modelo de IA, predice cuál es la siguiente palabra lógica analizando miles de millones de textos. Pero no tiene un cuerpo. No tiene un sistema endocrino segregando cortisol cuando hay peligro, ni un sistema digestivo que le genere ansiedad si le baja el azúcar. O sea, para ponerlo en una imagen, la inteligencia artificial es como este bibliotecario súper brillante, con memoria fotográfica, que se leyó todos los manuales de biomecánica del mundo sobre cómo nadar. Ajá. Se sabe la fórmula de la resistencia del agua de memoria. Pero si lo empujas a una piscina helada, se va a hundir como una piedra. Exacto. Porque el cálculo no te salva del frío. Claro, calcular la densidad del agua no sirve de nada si nunca has sentido el choque térmico en la piel ni el pánico de no poder respirar. La IA te puede dar la definición perfecta de una flor, pero jamás va a entender la palabra flor a través del olfato. Y volviendo a la analogía de la piscina, el bibliotecario se hunde porque el conocimiento real no se procesa solo en el cerebro lógico. Se procesa en los pulmones, en la piel, en las pulsaciones. Todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y esto enlaza directamente con la psicosofía transcompleja de Alejandro Tovar González, que es otro de los ensayos. Él toma ideas de Rudolf Steiner para analizar cómo tratamos la salud mental hoy. Claro, porque si la IA falla por ser solo un cerebro sin cuerpo, la medicina moderna a veces comete el mismo error con los humanos. Tal cual. Tovar González critica esta visión superbiologista de la psiquiatría. Esa idea de que la depresión o la ansiedad son simplemente un cerebro dañado o un desbalance químico aislado. Que se arregla con una pastilla y ya. Exacto, ignorando por completo el entorno. Él argumenta que somos un sistema indivisible de cuerpo, psique y espíritu. Y ojo, aquí él no usa espíritu en un sentido religioso, sino como esa capacidad ética y reflexiva del individuo. Entiendo. Si tú ignoras el contexto social de una persona, su historia y su cuerpo físico, tratar su mente es como intentar arreglar el motor de un auto ajustando solo los espejos retrovisores.
Es una visión empobrecida. Me queda clarísimo. Entonces, la cognición y la existencia ocurren en red. Somos mente, cuerpo, entorno, historia. Y esto nos empuja a un problema gigante, porque si aprendemos y existimos de esta manera tan enmarañada, ¿por qué nuestro sistema educativo sigue tratando a los estudiantes como si fueran, no sé, algoritmos programables? Uf, ese es el gran tema. Raquel del Valle Peña Peinado aborda esto en su ensayo basándose en la filosofía de Enrique Dussel. Y ella hace una afirmación bastante fuerte ahí. Sí, durísima. Ella argumenta que la inclusión educativa, tal como la entendemos hoy en el sistema tradicional, es en realidad violencia epistémica. O sea, decir que la inclusión es violencia es una acusación muy seria. A ver, expliquemos eso. Lo que Peña Peinado dice es que cuando el sistema tradicional habla de incluir, lo que realmente busca es asimilar. Volvamos a tu metáfora del jardín y la maleza. Ajá. Imagina un estudiante neurodivergente o uno de una comunidad indígena con otra visión del mundo. El sistema le dice, mira qué buenos somos, te abrimos la puerta del jardín. Puedes entrar. Puedes entrar, sí. Pero ahora te vas a sentar quieto en un pupitre durante 8 horas. Vas a aprender leyendo y no haciendo, y te voy a evaluar con el mismo examen estandarizado que al resto. Claro, o sea, te dejo entrar a mi mundo siempre y cuando te amputes todo lo que te hace diferente para encajar en mi molde. Te están podando. Por eso lo llama violencia. Exacto. La inclusión tradicional exige que el diente de león se disfrace de rosa. Por eso ella propone lo que llama la transinclusión. ¿Y cómo funciona la transinclusión en la práctica? No es simplemente ampliar la cerca del jardín para meter a más gente. Es permitir que esa exterioridad, o sea, el estudiante diferente que el sistema consideraba un error, reconfigure las reglas de todo el juego. Es dejar que la maleza decida cómo diseñar el espacio. ¡Wow! Eso es justicia epistémica radical. Y creo que se conecta súper bien con el texto de Milda Sanabria, ¿no? Ella trae al filósofo Emmanuel Levinas para hablar de la universidad. Sí, Sanabria dice que la educación no puede ser una simple transacción de datos. Tipo, yo te doy un temario, tú lo memorizas y me das un examen. Como una fábrica. Exacto. Ella argumenta que la educación es, antes que nada, un encuentro ético, una responsabilidad infinita hacia lo que Levinas llama el rostro del otro. El simple hecho de tener a otra persona frente a ti ya te exige una respuesta ética, mucho antes de cualquier currículo. A ver, esto suena como una utopía hermosísima. Pero tengo que volver a la calle, al mundo real. Si el sistema deja de estandarizar y quitamos las métricas uniformes, ¿cómo sabemos que alguien es realmente competente? Claro. Porque, a ver, ¿cómo me garantizan que el ingeniero civil que pasó por un modelo de transinclusión va a construir un puente que no se caiga? ¿O que el cirujano no me va a matar en plena operación? Es una duda súper válida y muy común. Si conectamos esto con el panorama general de la transcomplejidad, vemos que la idea no es promover la mediocridad ni eliminar el rigor científico. Menos mal. Lo que se busca eliminar es el monocultivo cognitivo. Monocultivo cognitivo. A ver, explícame eso. Imagina un campo gigante donde solo siembras maíz. Es eficiente a corto plazo, pero si llega una plaga, destruye absolutamente todo porque no hay diversidad. Claro, no hay defensas cruzadas. Así es. El sistema educativo actual es un monocultivo. Premia casi exclusivamente la inteligencia lógico-matemática y la memoria. La transinclusión dice, mantén el rigor para construir tu puente, pero permite que una ecología de saberes participe en ese diseño. Ah, ya entiendo. Porque fíjate, quizás un estudiante neurodivergente con inteligencia espacial o alguien con conocimientos de arquitectura vernácula encuentre una solución para la resistencia del viento que la estandarización jamás habrá visto. Es expandir nuestro arsenal para resolver problemas. Vale, no es perder rigor, es multiplicar las perspectivas para no estar ciegos ante los problemas complejos. Y bueno, entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Hemos hablado de historia, de inteligencia artificial, de educación. Sí, hemos cubierto bastante. Pero esta idea central de que el entorno, las herramientas y los individuos se transforman mutuamente todo el tiempo, no es solo filosofía social. Lo más impactante, creo yo, de estos ensayos es que esta es literalmente la forma en que funciona la física del universo. Así es. Y para eso damos el salto al ensayo de Waleska Perdomo.
Ella nos introduce a la protofilosofía y trae a colación el trabajo de la física cuántica Karen Barad. Ajá, Barad acuña el término realismo agencial y algo que llama intraacción, ¿verdad? Exactamente. Intraacción. Con I. Con I, no interacción. ¿Cuál es la diferencia real ahí? Es fundamental. En la física clásica de Newton, nosotros pensamos en interacción. Imagina dos bolas de billar. Ambas ya existen por su cuenta, tienen una forma y una masa definida, y de repente chocan en la mesa. Interactúan. Claro, la visión tradicional. Pero la interacción de la mecánica cuántica nos dice algo que rompe la cabeza. Las entidades no existen con fronteras definidas antes de relacionarse. Es el famoso enredo cuántico. Las partículas coemergen de sus relaciones. O sea, esto nos cambia por completo la metáfora mental de la realidad. Durante siglos nos enseñaron que el mundo era como, no sé, una caja gigante de piezas de Lego. Tenías un átomo aquí, una persona allá, y el universo solo ensamblaba las piezas. Pero el realismo agencial nos dice que la realidad es como un baile. Y en este baile, los bailarines literalmente no existen hasta que empieza la música y se mueven juntos. La relación misma es la que crea al ser. Esa es la mejor forma de explicarlo. No hay ser sin relación. Y esto plantea una pregunta fascinante, porque genera una ironía histórica monumental en la ciencia. ¿A qué te refieres? Bueno, el ensayo de Octavio Carlos Rodríguez Tobar habla de las ecologías del saber de Boaventura de Sousa Santos y defiende la validez de los saberes ancestrales frente al monopolio de la ciencia occidental. Ajá. Y la gran ironía es que la ciencia occidental tuvo que llegar al extremo más sofisticado de la física cuántica, tuvo que destrozar átomos en aceleradores de partículas para finalmente decir, resulta que todo está interconectado y el observador crea la realidad junto con el entorno. ¡Qué loco! Lo cual es exactamente lo que las sabidurías ancestrales de América Latina llevan siglos afirmando. Esa visión comunitaria, donde la montaña, el río y el humano no son piezas de Lego separadas, sino una red viva. Totalmente. Es como si la ciencia cuántica por fin estuviera alcanzando a la sabiduría más antigua de la Tierra. Es una convergencia hermosa. Y Manuel Aular Piñero Cancine se encarga de cerrar este círculo en su ensayo analizando el pensamiento filosófico morianiano. Sí, Edgar Morin y su teoría de la complejidad son fundamentales para todo esto. A ver, cuéntanos un poco a qué se refiere Aular con el pensamiento morianiano aquí. Morin nos enseña que complexus significa lo que está tejido en conjunto. Aular toma esto y expone que entender esta complejidad inmensa puede ser una forma de espiritualidad laica, no teísta. Espiritualidad sin religión. Exacto. O sea, puedes mirar el universo, aceptar desde una visión materialista que somos el producto de un accidente cósmico sin un creador moviendo los hilos, y aún así sentir un sobrecogimiento espiritual profundo. ¡Wow! Porque, aunque seamos un accidente, somos un accidente donde cada átomo de tu cuerpo está íntimamente enredado con el polvo de estrellas y a la vez con el dolor de la persona que tienes al lado. Es una visión realmente bellísima. La transcomplejidad no es solo un marco teórico para académicos. Es una invitación a soltar el bisturí con el que siempre intentamos cortar el mundo en pedacitos manejables. Así es. Bueno, para recapitular esta tremenda inmersión profunda que hemos tenido hoy. Empezamos rompiendo el asfalto del método científico rígido del siglo XIX. Descubrimos el talón de Aquiles de la inteligencia artificial que puede procesar millones de datos pero se ahoga sin un cuerpo. Luego redefinimos la escuela pasando de la violencia de asimilar a los alumnos a la justicia de la transinclusión. Y terminamos en el mundo cuántico, viendo cómo la ciencia moderna se da la mano con la sabiduría ancestral. Y yo creo que si hay algo que quienes nos escuchan pueden llevarse hoy mismo para su vida diaria, es el valor práctico de todo esto. En sus trabajos, en sus familias. ¿Cómo lo aplicarías? Significa dejar de buscar explicaciones súper lineales y reduccionistas. Cuando enfrentes un problema, no busques una sola pieza que falló. Mira el tejido, mira la relación. Es permitirse navegar la incertidumbre sabiendo que estás co-creando tu entorno. Celebrar nuestra naturaleza de diente de león en un mundo que sigue obsesionado con los jardines perfectos. ¡Qué gran cierre! Y justo sobre esa idea de co-crear nuestro entorno, quiero dejar a nuestra audiencia con una última reflexión. Quizás un poco incómoda.
Uy, a ver. Si esto del realismo agencial es cierto, si nuestra identidad coemerge continuamente a través de la interacción con nuestro entorno, piensen en el tiempo que pasamos hoy frente a las pantallas. Cierto. Pasamos horas cada día interactuando con algoritmos de IA y redes sociales que están diseñadas para optimizar nuestra atención. La pregunta es, ¿somos nosotros quienes usamos la tecnología como una simple herramienta a nuestro antojo? Ajá. ¿O es la tecnología la que, sin darnos cuenta, nos está podando silenciosamente para que seamos nosotros quienes encajemos en su jardín algorítmico? Un misterio profundo y tal vez urgente para que lo sigan reflexionando hasta nuestra próxima inmersión profunda.